Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema que es de una grandísima actualidad. Se trata sobre los bulos y la desinformación. Es de actualidad en todos los ámbitos. Él nos va a hablar sobre bulos y desinformación en el tema de cambio climático, lo que circula en redes sociales y las herramientas que se están utilizando desde AEMET para desmontarlos. Nuestro invitado, que todavía no lo he dicho, es Enrique Fernández Barrera. Trabaja en AEMET. Tiene un grado en física por la Universidad de Sevilla y un máster en meteorología y geofísica por la Universidad de Granada. Y desde que ingresó en AEMET, pues está en el servicio, actualmente en el servicio de redes especiales. También está muy involucrado en diferentes aspectos transversales de AEMET, fundamentalmente, y es la razón de este trabajo, el grupo de redes sociales de AEMET, el grupo también de cuestiones de divulgación, el grupo de trabajo Medina. Todas estas cuestiones le son muy conocidas y nos va a hablar de toda esta cuestión de los bulos y la desinformación. Y sin más, le voy a dar la palabra a Enrique para que comience su charla y luego, como siempre, tendremos pues la posibilidad de hacer preguntas y tener algún pequeño diálogo. Advierto, como siempre, que este evento se está grabando y se subirá posteriormente en nuestro canal de YouTube. Eh, por lo tanto, el que intervenga, pues que elija el grado de exposición que quiera, bien conectando la cámara, conectando el micrófono o interviniendo al final con vía chat. Y nada más. Enrique, cuando quieras. Y muchas gracias, Ernesto. Agradezco la invitación de la Asociación Meteorológica Española, que mis primeros pasos en divulgación y en escribir artículos fue gracias a ello, porque después de hacer hilos de divulgación en Twitter, pues me invitaron a escribir algunos artículos. Entonces eso ha sido un pequeño germen para luego poder estar en el grupo de trabajo de redes sociales y de divulgación de AEMET. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poco qué bulos hay en redes sociales, porque podemos conocer los típicos, pero la gente que esté alejada de redes sociales o sea investigadora, pues debería conocerlo por si en alguna conferencia o gente de la calle le pregunta en el día a día. Esto no va a ser una charla para convencer al típico negacionista de redes, pero sí para desmontarlo del público, de cara al público general. Y bueno, por hacer un pequeño recorrido en el índice, pues empezaremos viendo un poquito lo que es el panorama de lo que dicen las encuestas, en torno a si los españoles creen en el cambio climático antropogénico o no. Luego, pues iremos subiendo desde, digamos, la base del analfabetismo científico, que son gente que no sabe diferenciar entre tiempo y clima y propaga bulos de ese tipo, hasta los premios Nobel. Vamos a pasar por el cherry picking, la paleoclimatología, los que intentan atribuir el cambio climático actual a causas naturales, y también pasaremos por las conspiraciones y la geoingeniería y los que nos acusan de supuesta manipulación de datos. Entonces, en principio, me gustaría dar unas herramientas rápidas que sobre todo son necesarias en esta era del TikTok y de la rapidez. Y bueno, ¿cómo está el panorama? Pues bueno, la mayoría de la sociedad española cree que hay un cambio climático y que está producido por el ser humano, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí hay encuestas recientes como la de Creative Incomo, que analiza muchos aspectos relacionados con cambio climático, en el que el 72% de españoles cree que el cambio climático es antropogénico, un 22% pues se lo atribuiría a causas naturales. Y bueno, pues hay detalles por rango de edad, por partido político, y bueno, hay cosas interesantes como que los más jóvenes pues son los que más creen. Y
en temas de rural urbano, pues el rural es menos negacionista que el urbano, podríamos decir, aunque es un 4% de diferencia. Y pues en términos políticos, pues os podéis esperar cómo es la cosa. Hay otras encuestas, como la del BBVA reciente también, que lo atribuye, que cree que dice que el 67% de los españoles cree que el cambio climático es antropogénico. Luego pues hay otras encuestas más mayoritarias, como la del Instituto Real Elcano o la de esta de Access Sigma. Y a nivel mundial hay encuestas que lo sitúan en torno al 63%. Y me gustaría destacar esta pregunta de la encuesta de Creative Commons que habla de la teoría de los chemtrails, porque frente a ese 72%, solo hay un 36% que ha oído hablar de la teoría de los chemtrails y dicen que no es cierta, esa teoría de supuesta manipulación del clima, de la que luego hablaremos. Bueno, y, yendo un poco a la encuesta de BVA, pues aquí hay más detalles, por ejemplo, en el argumento siempre ha habido cambio climático como el que ocurre ahora, pues incluso aquí hay algo más de polarización. Y en términos de estudio, pues arroja otro dato interesante, porque no varía tanto la respuesta a esa pregunta de si crees que el cambio climático es antropogénico. Entonces, lo cual es un resultado interesante. Aunque estas encuestas siempre dependen también de un poco de cómo se haga la pregunta. Y bueno, eso estamos ahora mismo en términos generales. ¿Qué pasa en redes sociales? Pues que ha habido un cambio importante. Desde 2021 Twitter, ahora X, pertenece a Elon Musk y como podéis ver en este gráfico, pues el número de tweets que son negacionistas o podemos decir escépticos en cuanto a clima, pues ha aumentado bastante desde esa compra de Elon Musk. Había antes, pero ahora hay mucho más. Y bueno, Twitter en términos de verificación de desinformación climática es la red que peor sale parado. Veremos cómo cambia esto ahora con el tema de la eliminación de verificadores independientes en Meta, que no sé si a nivel europeo se aplicará o no. Y bueno, pues pasando ya a hablar de negacionistas, sobre todo de los que hay en redes sociales, he hecho esta clasificación, que también se hace en algunos estudios, basada en la pregunta, ¿cree usted en el cambio climático? Aquí puede ocurrir dos cosas, sí o no. El negacionismo más puro, este de no creo que haya cambio climático, es el que había hace 20 años. Y luego, si responde así, pues hay otro tipo de negacionistas. El que ha sustituido a este del negacionismo puro es el no creo que el cambio climático actual sea antropogénico, es decir, ahora estamos notando más el cambio climático, entonces esas posiciones se han ido moviendo al tema de que el cambio climático es por causas naturales. En otro lado, pues tenemos el cambio climático está siendo producido por el hombre, pero para manipular el clima con determinados intereses. El tema de la geoingeniería, el típico argumento de no fumiga o disolver nubes. Luego tenemos el negacionista retardista, que es el que dice que el cambio climático no es para tanto e intenta negar algunos de sus efectos, decir que no es para tanto. Elon Musk, por ejemplo, está tirando por aquí. Y este se retroalimenta mucho de este porque intenta sembrar dudas en torno a la ciencia climática actual. Y bueno, ya tendríamos los derrotistas, que son los que dicen que ya no podemos hacer nada. En torno a encuestas sobre estas preguntas, solo he podido encontrar esta de 2012, en la que más triunfa, digamos, de respuestas negacionistas son la tendencia a la teoría conspiranoica frente a lo natural. Y sería interesante que estas encuestas anteriores preguntaran por esa teoría conspiranoica para poder tener una visión y ver cómo ha cambiado con el tema de la pandemia, porque muchos de los negacionistas de las vacunas que había, pues ahora lo son del cambio climático. Y bueno, no os asustéis mucho por el texto, lo tengo sobre todo para quien quiera pausar y leerlo. Esos son argumentos rápidos que podéis dar en cualquier conversación con un negacionista. Luego nos adentraremos más, pero bueno. Muchas conversaciones se pueden resolver básicamente invitando a que aprenda conceptos básicos como diferencia entre tiempo y clima, probabilidad en la predicción. Pero si hablamos desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, tenemos a Karl Popper con una teoría que explicó en su libro La lógica de la investigación científica, en el que decía que todas las teorías que sean científicas tienen que ser falsables. Es decir, que es posible que sea posible demostrar que es cierta o falsa con hechos. La teoría, por ejemplo, nos están fumigando, no es falsable porque no hay pruebas que demuestren que es cierta y tampoco puede haber pruebas que demuestren que sea falsa. El cambio climático actual se puede demostrar con hechos que está producido por el ser humano, pero hasta ahora no ha habido una teoría que demuestre lo contrario, pero aún así es falsable.
Entonces, si usted tiene una teoría alternativa, pues tiene que enviar paper a revistas científicas y debe convencer al resto de comunidad científica. A eso no llega Karl Popper, pero sí otras corrientes filosóficas. En el caso del cambio climático, tenemos al organismo consensuador, podríamos decir, que es el panel intergubernamental del cambio climático. Y bueno, en muchas de estas discusiones en redes siempre hay que fijarse en comportamientos globales, no puntuales, porque van a tirar mucho por la técnica del cherry pick, después de la que hablaremos. Y con conspiracionistas, sobre todo, siempre hay que mostrar las contradicciones, sobre todo para el tema de cara al público general. Y bueno, pues vamos a empezar, como he dicho, la base del desconocimiento científico con los vínculos más frecuentes, que bueno, ejemplo que tenemos de gente que no sabe diferenciar entre tiempo y clima, pues tenemos un famoso presentador de televisión que pone como una situación de nieve en un tiempo y en un lugar determinado como algo para negar o dudar del calentamiento global. Tenemos también al presidente de Estados Unidos y bueno, el propio concepto de calentamiento global te dice que es global, no que está sucediendo solo en un sitio. Entonces hay que anteponer siempre esa diferencia entre tiempo y clima cuando nos hablen de situaciones meteorológicas concretas que parezca negar esa teoría. Luego iremos con lo contrario. Bueno, pues tenemos también pues, teniente de alcalde de Valencia, esta típica revista que se usa para que aunque el dato de que en La Mancha hubo 50 grados hace unos 70 años es falso, eso no niega el cambio climático, ya que sería un registro puntual meteorológico. Y bueno, también tenemos hasta viñetistas de famosos diarios como El Roto. Entonces está expandido en muchos puntos. Y bueno, ¿cómo podemos desmontar fácilmente estos argumentos de situaciones puntuales? Pues bueno, por ejemplo, si llueve un día en Almería y no en Londres, ¿quiere decir que Almería tiene un clima más lluvioso que en Londres? O incluso podemos coger una situación puntual, como esta del 1 de marzo de 2023, en la que en Cuenca hizo más frío que en Estocolmo, en términos de temperaturas mínimas. Entonces, podéis combatirlo básicamente con estos ejemplos puntuales. Luego, pues otro argumento típico que puede salir, si no puedes predecir el tiempo a 15 días, ¿cómo vas a poder saber lo que va a ocurrir dentro de 80 años? Refiriéndose a los modelos climáticos. Y bueno, el propio nombre te lo dice. Hay predicciones climáticas de los modelos climáticos y predicciones meteorológicas. En términos matemáticos podríamos decir que la meteorología pues depende más de las condiciones iniciales, unos pequeños cambios en las ecuaciones arrojan resultados muy diferentes, mientras que las condiciones climáticas dependen de las condiciones de contorno. Aún así, como las condiciones en los modelos climáticos lo intenta averiguar esas condiciones a muy largo plazo, no va a ser tiempo que va a ser en Sevilla el 3 de marzo de 2089, sino cómo estará la temperatura para una década, para un periodo de 5 años, y con eso intenta sacar unas medias, unas estadísticas, porque recordemos que el clima es una ciencia estadística. Y si quieres validarlo con un premio Nobel, pues tenemos el premio Nobel de 2021, que validó la teoría de los modelos climáticos. Y bueno, se puede hacer siempre esta analogía con este juego de que tenemos unas condiciones iniciales y pasado el tiempo, pues va a depender más bien del camino, va a depender más bien de las condiciones de contorno. Y bueno, permitirme que me salga un poco del tono serio a veces, entre en un tono más de humor, porque, por ejemplo, para desmontarlo tenemos esta gráfica también que hizo el tuitero y divulgador David Salesa, que pone una gráfica de anomalía de la temperatura media de AM y cada vez que hacía frío, pues pone ejemplos de tweets que hablan de está haciendo frío, ¿qué pasa con el cambio climático? Entonces, esto está muy bien para demostrar la hipocresía de algunos en redes sociales. Bueno, y esto, pues no pensaba que lo tuviera que meter, pero el tema de las predicciones estacionales, que hubo polémica en torno a que AM presuntamente predijo un invierno más seco y cálido de lo habitual, y efectivamente acabó siendo un invierno seco. ¿Qué pasa? Que aquí hablamos del invierno meteorológico, que comprende el trimestre diciembre, enero y febrero, no entraría la lluvia de marzo. Y yo entré en ese debate y claro, me estuve reduciendo a eso, cuando en lo que realmente hay que entrar es que las predicciones se basan en probabilidades, las predicciones estacionales se basan en umbrales y terciles. Hicimos esta gráfica desde el equipo de divulgación de AM para demostrar lo que quiere decir estas predicciones, que al final se basan en probabilidades. Y luego los medios, pues obviamente tienen que intentar traducirlo para el público general.
Por eso hay que tener cuidado con los debates, porque contaminan mucho con el tema este de la primavera meteorológica y luego intentan evadir que todo esto, detrás de todo esto hay probabilidades, ciencia, incertidumbre. Entonces no sabemos si ese analfabetismo científico es real o está siendo provocado para que inunde el caos y siempre duda en gente que tiene esos conocimientos básicos de ciencia. Y bueno, pues tenemos que hablar indudablemente del tema de los fenómenos extremos meteorológicos, porque claro, con el cambio climático pues vamos a pasar de un clima eh, como este, de esta campana de Gauss, a otro que es más cálido y probablemente también se aplane esa curva. Esto está muy bien para mostrar qué es lo que ocurrirá con los extremos de clima, porque vamos a tener menos fenómenos de frío, fenómenos extremos de frío como olas de frío. La intensidad está por ver por muchos temas, pero la tendencia es la disminución. Luego, las olas de calor van a aumentar, serán más frecuentes e intensas en un planeta más cálido. ¿Dónde se complica la cosa? Con los fenómenos meteorológicos relacionados con la dinámica atmosférica, temas de borrasca y ciclones tropicales, porque ahí los modelos climáticos suelen generar tienen más incertidumbre en ese tema. Si sabemos que los que haya van a ser más intensos y van a ser más severos también. Pero la frecuencia no lo tenemos más clara, como el tema de los ciclones tropicales, que sí tenemos claro que están siendo más intensos y serán más intensos, pero con la frecuencia pues ya no lo tenemos tan claro. Sobre todo porque hay muchas dudas en términos de borrasca con cómo se comportará la corriente en chorro, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con eso y con el tema de que no todo es cambio climático. O sea, hay que tener en cuenta otros factores. El cambio climático puede hacer, por ejemplo, que una dana registre unas precipitaciones más extremas, pero solo en un porcentaje. Pero luego hay que tener en cuenta otros factores que se olvida mucho del discurso político, el tema de la geografía, la movilidad urbana y otros aspectos sociales, por ejemplo. Entonces siempre hay que incidir en la complejidad de estos temas, sobre todo con fenómenos meteorológicos relacionados con lluvias y sequías. Y bueno, hemos hablado de los negacionistas, pero ¿qué pasa cuando tenemos gente que atribuye todo al cambio climático? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo reciente de un político del PSOE que decía, el único lado bueno del cambio climático. Entonces, como, como atribuyendo esas lluvias de marzo directamente al cambio climático, cuando este tipo de situaciones hay que estudiarlas muy bien y puede tardar un par de años. Fenómenos extremos como la Dana, pues sí podemos verlo a lo mejor más claro los efectos que ha tenido. O incluso desde otros partidos políticos, pues teníamos que atribuían una ola de calor al cambio climático. Y claro, te pueden venir los negacionistas del otro lado y decir, bueno, entonces esta nevada puede negar el cambio climático. Si tú me dices que esto es una diferencia entre tiempo y clima, tú me estás hablando de situaciones meteorológicas. En este caso, pues lo que hay que recurrir es que estamos teniendo muchos récords más cálidos que fríos. Tema de precipitación y de sequía, pues hay que esperar resultados científicos, pero la tendencia que estamos teniendo hasta ahora es que vamos a tener más olas de calor o las sequías pues van a ser más severas. Entonces, cuidado con este tema, sobre todo cuando comuniquemos. Y bueno, con el tema de precipitación, pues se está hablando bastante últimamente, sobre todo por dos estudios recientes que han salido hace poco, que no encuentran cambios en la tendencia de la cantidad de precipitación caída tanto en la cuenca mediterránea como en la península ibérica. Es decir, que ahora mismo no hay tendencia a que haya llovido más o menos que el siglo pasado, por ejemplo. Entonces, bueno, no decían que España iba a ser un desierto en 2050 y demás. Y bueno, si uno se va al IPCC, por ejemplo, puede poner un escenario reciente y decir, mira, quiero que me diga cómo cambia la precipitación hasta 2040 con el promedio 1961-90 para poner uno reciente y en un escenario de emisiones intermedias, como al que vamos encaminados. Entonces, bueno, pues vemos que en la península ibérica aquí no hay mucha tendencia. Ya en posteriores décadas sí se ve claramente la tendencia de que la cantidad de precipitación disminuirá. Y además decir que estamos en un aperitivo del calentamiento global, porque ahora mismo podemos irnos al grado y medio, pero ¿qué ocurrirá si al final acabamos en el escenario de los 3 grados? Pero más importante que preguntarse por cuánto llueve o lloverá, es cómo lloverá y dónde lloverá. Y eso sí lo tenemos más claro. En el mismo estudio del CSIC, del PT y Clima, decía que la aridez está aumentando porque cada vez
la temperatura aumenta y la atmósfera y la evaporación también. Entonces, si la variabilidad aumenta, esto puede llevar a la desertificación. Los climas áridos, según estudios de AEMET, pues están aumentando. Y la frecuencia y duración de las sequías también, aunque depende mucho de la zona. Entonces, bueno, tenemos este estudio de climas de Köppen que te dice cómo están cambiando los tipos de clima y podéis ver que por esta zona del sureste nos estamos yendo al clima más de tipo B, que son los climas áridos y desérticos. Entonces, esta región pues está aumentando en los últimos años. Temas de si las precipitaciones son más extremas o no, pues depende de la región. En el Mediterráneo hay un estudio de AEMET que hizo Pedro Hoya, me parece, que dice que las precipitaciones son cada vez más extremas en el Mediterráneo. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando estudiamos la cantidad de precipitación en la península ibérica, tenemos dos regímenes muy diferentes, el Mediterráneo y el Atlántico, mientras que al oeste tenemos más el efecto de las borrascas. Del Atlántico al este, pues vamos a tener otros fenómenos más asociados con el Mediterráneo. Incluso los meses en los que más llueve son diferentes cuando hablamos de esa cuenca. Entonces, por eso siempre es más importante preguntarse cómo lloverá. Y bueno, esto en torno a la precipitación, pero ahora pasemos a la técnica del cherry picking, es decir, yo empiezo a hablar de un estudio y me quedo solo con lo que me interesa, con la guinda del pastel. Esto se usa mucho con el tema de la subida de nivel del mar. Aquí, por ejemplo, podemos ver un bulo típico que comparten mucho en redes. Hay otros parecidos que muestran la Estatua de Libertad en 100 años diferentes, en un periodo de 100 años, y parece que no ha habido cambios. Pero claro, tú en primer lugar no puedes saber en qué momento del día has tomado la foto, porque en una costa puede ser en pleamar o bajamar. Y entonces los estudios que se hacen de subida de nivel del mar son muy precisos porque hay que buscar esos cambios en los cambios que hay en el día a día y con el tiempo. Entonces, pues eso lo hacen estudios de la NASA y vemos cómo como hasta 2024 pues ha crecido en torno a un 0,59 centímetros. Bueno, perdón, esto hace en 2024. Unos 10 centímetros desde los años 90, creo. Entonces, bueno, esto a nivel de divulgación es difícil porque las costas son diferentes. En promedio, una subida de 2,5 centímetros en el nivel del mar se traduce en 2,5 metros de línea de playa perdida a lo largo, eso sí, de una costa promedio. Por eso se puede invalidar perfectamente el tema de las costas de este tipo de fotos poniendo noticias como esta, en la que dice que varias islas del Caribe están siendo engullidas o serán engullidas por la subida del nivel del mar. Hay ejemplos de países que son archipiélagos de islas que están ya tomando medidas porque se les está hundiendo la costa o incluso desplazados a otras partes. Entonces, esto está muy bien para contrarrestar este tipo de bulos en torno a nivel del mar. Y otro protagonismo en este cherry picking es el tema de la nieve y el hielo en el Ártico y la Antártida. Porque normalmente lo que usan es hacer cherry picking en zonas donde crece el hielo. Por ejemplo, esta que me pasaron el otro día, que comparaba el 2006 con ahora. Y había zonas donde ganaba hielo y otras donde perdía. Por eso siempre es mejor recurrir a estas imágenes de la NASA, que son más globales, y hablan de la extensión de hielo en el Ártico y en la Antártida. Y podéis ver cómo va descendiendo por cada año. Aquí estamos en 2025. Y también, bueno, hay otras gráficas que te dicen la evolución entera. ¿Qué hay que tener cuidado? Pues con el tema de los efectos del hielo, porque hay mucha complejidad en torno al hielo. Por ejemplo, hay un estudio que dice que hay una ralentización en el volumen del hielo ártico. Y esto parece que tiene que ver con que está disminuyendo esa creación de hielo, pero a la vez la exportación del hielo ártico. Y esto tiene que ver con el calentamiento global. Y bueno, también suele haber de vez en cuando otras polémicas relacionadas con el manto de nieve en el hemisferio norte. Y si uno mira el global, puede ver que está descendiendo. Aunque si luego se pone a observar gráficas en torno a algunos meses, pues sí ve como en octubre o en diciembre que aumenta. Aún así, esto podría tener relación con el tema de la amplificación ártica y el cambio climático y con el aumento de evaporación. Esto obviamente pues está en estudio. Y bueno, esto pasó recientemente, que a veces los datos se corrigen. Sacaron esta gráfica algunos perfiles negacionistas que decían, ostras, la nieve en el hemisferio norte es máximo histórico.
desde que tenemos registro, pero es que luego miré la gráfica unos días después, el 25 de febrero, y se había corregido el dato. Y luego, pues nada, le echaron la culpa a los que corregían datos. Me creo unos datos sí y otros no. Y bueno, pasando al siguiente punto, pues vamos a hablar de los negacionistas del cambio climático antropogénico. Que bueno, que esto es decir que el cambio climático actual no es por causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Mejor forma de contrarrestar esto? Pues con esta gráfica del forzamiento radiativo del IPCC. El forzamiento radiativo lo que te dice es el balance de energía que hay a unos 11 kilómetros de la atmósfera, que es decir, la energía saliente menos entrante. Si es positivo, pues aumenta la temperatura. Y bueno, pues aquí lo tenéis por componentes, los aerosoles disminuyen, el CO2 aumenta y también con sus barritas de errores. También hay gráfica que comprime esto un poquito más. Y si miramos aquí, tenemos este punto de la irradiancia solar y veis el poquito forzamiento radiativo que ha producido en este tema de aumento de temperatura. Por cierto, se me olvidó decir que esto abarca desde el periodo que comienza la revolución industrial, es decir, cuánto ha aportado en esa subida de radiación desde 1750 aproximadamente. Y volviendo a esto del sol, pues, que te dicen, bueno, la causa del cambio climático es el sol, pues bueno, te va esta grafiquita de la NASA que compara el aumento de temperatura desde 1880 y según cómo sería si solo actuara el sol y con los gases de efecto invernadero que te dicen, bueno, el Lungatonga se llamaba, está influyendo en el cambio climático. Vale, bueno, pues tenemos esta gráfica de Berkeley Studio que te habla del aumento de temperatura en los últimos 10 años y veis la incertidumbre que tiene el volcán. Igualmente, la erupción fue en 2022 y el aumento de temperatura lleva haciendo desde hace bastante tiempo, como podemos ver en esta gráfica. ¿Que te recurre a ciclo de Milankovitch o otros términos? Pues tenemos esta gráfica de escalas de tiempo y vemos que el tema de los forzamientos orbitales, es decir, cambios orbitales hacen que se reciba menor radiación solar en algunos puntos en el planeta entero. Pues actúa desde 10.000 años hasta escalas de cientos de miles de años. Entonces, en un plazo de 200 años, pues no hemos podido notar cambios en este tema del forzamiento orbital. Y bueno, si te hablan de científicos, pues más del 99% de los papers revisados por pares confirman el calentamiento antropogénico. Y eso después de analizar 85.000 estudios. El siguiente argumento pues, que se suelen usar es el tema de el clima siempre ha cambiado. Entonces, bueno, pues tenemos una ciencia, la paleoclimatología, que usa datos indirectos, principales climáticos, y con eso podemos obtener estimaciones de temperatura. Este tipo de gráficas se está usando un montón últimamente entre negacionistas. Esto es del documental negacionista La verdad sobre la gran farsa del cambio climático. Que bueno, aquí podemos ver que supuestamente el periodo medieval cálido entre hace 800, bueno, entre el año 800 y 1350 aproximadamente, fue más cálido que el periodo actual, lo cual esto es mentira, o ya se ha quedado anticuado. Porque si miramos a las gráficas actuales del IPCC, podemos ver cómo ha sido la variación de temperatura frente al periodo industrial, creo que al periodo, perdón, comparando entre el 1850 y 1900. Y vemos que el famoso palo de hockey que ha sido confirmado por más de 40 estudios científicos por el propio IPCC. ¿Qué pasa? Que estas gráficas suelen ser antiguas, hay algunas que sacaron hasta en un debate en 4 y esa era de 1950 o algo por el estilo. Y además hay que sumarle a que el periodo medieval cálido, que se llama realmente anomalía climática medieval porque ya se actualiza ese término, y la pequeña edad de hielo no fueron periodos globales, a diferencia del calentamiento global actual. Además, si uno compara con las temperaturas actuales por regiones, donde tenemos los procesos paleoclimáticos, podemos ver que el periodo medieval, esos tonos azules, fue más frío en la mayor parte del mundo, salvo en esta zona aquí cerca de Groenlandia, Atlántico Norte. Y bueno, esto lo podéis sacar cada vez que os digan, bueno, es que los vikingos navegaban por zonas donde ahora hay hielo. Claro, porque esa zona estaba más cálida que actualmente. Y claro, por eso siempre hay que hablar de calentamiento global, porque hay zonas donde ahora mismo es más cálido, al menos, pero que en el periodo medieval cálido.
Y recomiendo mucho visitar esta web, Skeptical Science, porque habla mucho de estos argumentos y te los desmonta a distintos niveles, fácil o intermedio, y te da bastante documentación y repasa bien este tipo de bulos. Y bueno, podéis usar también esta gráfica para que compare efectos naturales con los humanos. Entonces, bueno, esto en torno a paleoclimatología. Igualmente, ¿se pueden ir más atrás en el tiempo? Claro que sí. Si buscamos desde cuándo el mundo ha sido tan cálido como hasta ahora, pues desde probablemente tengamos las temperaturas más altas en los últimos 125.000 años. Y por comparar, que la civilización humana empieza a desarrollarse en el Neolítico, hace 10.000 años. Es decir, que la humanidad nunca ha experimentado estas temperaturas tan altas, la civilización humana. E iremos todavía más, porque ahora estamos aquí en el grado y medio, pero es que se irá a mucho más, superando incluso el último interglaciar, que se dice que fue incluso más cálido que el actual, pero no había civilización humana ni 8.000 millones de personas. Bueno, que ha habido cambios climáticos por todo tipo. Esto del CO2 quizás es nuevo. Pues bueno, hace 65 millones de años hace 50 millones de años tuvimos el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que fue una época en la que se liberó un montón de CO2, 10 veces más que lo que hemos liberado hasta ahora, y la temperatura media global aumentó en torno a desde 3 a 5 grados, según algunos rangos. Pero la diferencia es que se hizo a un ritmo mucho más lento. Aquí podéis comparar, por ejemplo, este máximo térmico con el calentamiento global actual y con otras extinciones. Entonces aquí tenéis una idea de la magnitud, de la rapidez de este calentamiento global en cuanto a otros que provocaron grandes extinciones o extinciones a seca. Y además este cambio climático fue muy similar en consecuencia, tanto en extinciones, acidificación de océanos, y también que fue más rápido que otros que se habían registrado, no tan rápido obviamente como el actual. Luego, si se quiere ir más atrás en el tiempo, pues tenemos esta grafiquita de un estudio de Science que te vincula el tema de los niveles de CO2 con la temperatura media global. Y bueno, hay muchos estudios que confirman esto. Aunque puedan ser por otras causas, sí luego ocurre que el CO2 puede controlar los cambios de temperatura. Y bueno, incluso hay unas gráficas negacionistas mal hechas que intentan reproducir los cambios climáticos, la temperatura en los últimos 2.000 años. Por ejemplo, aquí parece que la Edad Media fue más cálida que la actual, pero si uno mira con más atención, lo he puesto muy pequeñito, lo siento mucho, incluso están mal photoshopeadas estas imágenes. Hasta aquí con el tema del cambio climático relacionado con el negacionismo del cambio climático antropogénico, y nos metemos en un terreno que es más popular en redes sociales, relacionado con la teoría de conspiración, que es la geoingeniería. Bueno, hay unas técnicas de geoingeniería. ¿En qué se basan estas técnicas? Pues intentar cambiar el balance de radiación solar. Estas ahora mismo son solo teóricas, no se han creado grandes estructuras que puedan tapar un poco al sol, digamos, aunque algunas están en estudio. Otras técnicas que son basadas en aumentar la precipitación, que no han tenido mucho éxito que digamos, porque se hacen en nubes orográficas muy concretas, y dicen esos estudios que han podido aumentar un 10-20%, o algo modesto. Luego, pues técnica de derretimiento del granizo, sin éxito. Dispersión de niebla a nivel muy local. Estamos hablando de pistas aéreas a lo mejor. Pero una niebla en una comunidad autónoma o en una playa entera, complicado de dispersar. Entonces, estos experimentos no han tenido, podríamos decir que no han tenido éxito, o bien ha sido dudoso. Comenzando por estos primeros experimentos, y este bulo suele salir cada verano, son los cañones antigranizo, que se suele usar creo que desde el siglo XVIII, sin éxito alguno. Actualmente lo que hacen es liberar un gas que libera una onda de choque, y esa onda de choque supuestamente derrite el granizo. La eficacia no está demostrada. Si eso fuera así, que derritiera el granizo en tormenta, ¿por qué seguimos viendo truenos? Bueno, perdón, ¿por qué seguimos viendo granizo cuando hay truenos? Es una forma de derrotar ese argumento del cañón antigranizo. Benito Fuentes, de meteorólogo del que hablaré ahora, puso en un hilo de divulgación que necesitaríamos en torno a 270 decibelios para partir el granizo. Y eso es lo que se produjo en la explosión del volcán Krakatoa, que se escuchó hasta en Australia. Y bueno, hay un artículo en AME que habla bien de estas técnicas y podéis recoger esos argumentos.
A mí me ocurrió en mi pueblo que hubo polémica con un cañón antigranizo porque hay empresas que lo instalan y bueno, la polémica fue en torno al ruido y también que como que desviaban las tormentas. No preguntaron a científicos y bueno, acabaron con un acuerdo diciendo que no se pondrían en determinados momentos. Por eso siempre hay que escuchar la ciencia. Perdona por el mucho texto, pero esto es para que tengáis argumentos. Pero sin duda lo que más triunfa en temas de geoingeniería es el tema de las avionetas que supuestamente emiten una sustancia para eliminar nubes o envenenarnos. Benito Fuentes, meteorólogo de AM, pues tiene unos hilos estupendos que lo hace, que desmonta esas teorías con cálculos científicos y con argumentos. Entonces, bueno, las nubes que forman los aviones son nubes formadas por cristalitos de hielo, ya que el motor del avión expulsa, expulsa tanto CO2 como vapor de agua. El CO2 sí hace aumentar la temperatura del planeta, entonces ahí el tráfico aéreo afecta. Y bueno, pues las estelas de condensación se pueden predecir cuándo va a aparecer por esas condiciones de humedad y frío que hay en la atmósfera. En verano casi no las vemos porque la atmósfera alta está más seca. Y bueno, supuestamente en esta teoría, pues lo que haría esos aviones son liberar partículas como yoduro de plata para disolver una nube. Y según estos cálculos Benito, pues harían falta cantidad de 4 estadios de Santiago Bernabéu, o sea, estadios llenos de ese yoduro de plata para poder disolver una nube. No solo eso, otro argumento, los aviones en esas corrientes en chorro viajan a más de 200 kilómetros por hora. Si supuestamente nos envenena con sustancias cancerígenas, ¿cómo va a acabar eso en la ciudad en la que estamos viendo esas nubes? En- Podemos contrarrestarlo con que hay globos aerostáticos que se lanzan en Madrid y cuando explotan, pues en la estratosfera acaban llegando a Valencia por esas velocidades de viento. Y bueno, si hay teoría de que nos envenena y demás, pues hay datos de redes de contaminación tanto urbanas como de fondo. Eh, entonces, bueno, las estelas de condensación pueden afectar el clima en el sentido de que pueden bloquear radiación, pero es muy poco comparado a lo que aumentaría el CO2. Hay mucha incertidumbre, sobre todo con el tema de las nubes y cómo afectan al cambio climático. Y bueno, si hay más estelas de condensación que antes, porque el tráfico aéreo ha aumentado bastante en los últimos años. Y bueno, estas son algunas conclusiones y de forma irónica que hizo Benito. Y bueno, aparte para disolver nubes se necesitan, o para disolver un frente se necesitan varias energías que no conseguiríamos ni con varias bombas atómicas. Pero ahí tenéis mucho material. Otras teorías que hay. Bueno, para esto siempre es bueno hablar de contradicciones, porque por ejemplo, el típico negacionista o conspiranoico te pone imágenes de que llega un frente y se empieza a disolver cuando llega a España. Y eso lo ven imágenes de radar o de satélite. ¿Te estás creyendo esas imágenes que son del gobierno que supuestamente te quiere ocultar esa información? Pues es una buena manera. Igualmente también hay experimentos de los que siempre recurre que son fallidos. En España, en los años 50, 60, fue objeto de estos experimentos de geoingeniería de la Organización Meteorológica Mundial, no de disolver nubes, sino de crecimiento de la precipitación. Y eso se hicieron en una base de Valladolid y no tuvo nada de éxito. Y por eso ya bueno, y en España pues no se hace ninguno, no hay constancia ninguna. Hay denuncia a la Fiscalía y han quedado todas archivadas. También está la famosa Operación Popeye en la guerra de Vietnam, que supuestamente Estados Unidos usó ingeniería para aumentar la precipitación. Y bueno, si uno mira los datos de anomalías de precipitación, pues vemos que consiguieron lo contrario, que fuera seco, obviamente porque no influyeron nada esas técnicas. Eh, Incluso más, Estados Unidos acabó perdiendo la guerra de Vietnam. China, que supuestamente es experto en modificar el tiempo y el clima con esas técnicas, pues tuvo una sequía bastante gorda hace un par de años, 2022-2023, y también Emiratos Árabes Unidos, que hubo hace poco un temporal que atribuyeron a esa modificación del tiempo, pues Emiratos Árabes Unidos sigue siendo un desierto, no llovió más así. También está esta teoría conspiranoica del AR, que son radares o antenas que supuestamente disuelven nubes, eh, que bueno, que si uno se empieza a hacer cálculo, pues se necesitarán 7 millones de antenas para disolver un frente débil, según comentó Benito Fuentes. Con esto tuvimos una polémica durante la Dana de Valencia porque un físico que era profesor negacionista, pues dijo que
que la Ana de Valencia había sido provocada por un radar de Morón que había desviado a las nubes. Y bueno, esto simplemente, pues desde el equipo de AEMET se dijo, esto es falso. Los radares meteorológicos solo sirven para detectar precipitación en diferentes formas. Y bueno, este vídeo lo que pasa es que llegó a los 3 millones de reproducciones, entonces hubo que entrar. Y bueno, este señor pues ahora ha acabado siendo negacionista hasta del aterrizaje en la Luna, está teniendo una interesante evolución. Y bueno, pues esas recomendaciones, que lea bien lo que pone en el BOE y la web de AEMET. Va a ser complicado convencerlo. Hay hasta una guía para las teorías de conspiración en los que intentan decir que no te cachondees o no te rías de esta gente. A intentar como que sea un poquito benevolente con él, intentar discutir en algo, pero aún así va a ser difícil convencerlo. Es sobre todo de cara al público general. Y bueno, es interesante este informe porque lo compara con otras teorías de la conspiración. Y bueno, pues ya pasamos a la famosa supuesta manipulación de datos, que esto ya es fuera de la clasificación anterior. Y bueno, aquí entraría todo lo que es, por ejemplo, que supuestamente las estaciones meteorológicas en ciudades pues están manipuladas por el efecto isla de calor urbana. Esto es verdad. La isla calor urbana afecta a las medidas que podemos ver comparando en una ciudad, en una estación de ciudad y la de provincia. Pero claro, esto se amortigua cuando uno hace análisis de países enteros. Aquí, por ejemplo, podemos ver estaciones, en comparación de estaciones rurales y con urbanas en China, en un país que ha crecido mucho en términos de ciudades, y vemos que la diferencia es mínima. Aquí también podemos ver, creo que este estudio era más global y la diferencia es mínima. AEMET pues, ha reducido este efecto isla del calor urbana con el tema de la interpolación estadística, en el que se tienen en cuenta estaciones que están fuera de ciudades, grandes ciudades, como son estaciones rurales. Y entonces, por ahora mismo tenemos una temperatura media menor en España de la que había en otros informes. Y si empieza a saliros con otro tipo de, oye, mira los registros de esta estación, que tú no sabrás cómo está, lo demás, pues eso va a ser un poco cherry picking, porque intenta negar la teoría del calentamiento global. Entonces se puede comparar con otras estaciones que están, por ejemplo, la de Izaña, que es centenaria y está en puntos alejados de ciudades. Igualmente, la isla de calor urbana lo que hace es aumentar la temperatura nocturna en grandes ciudades. Incluso depende de los vientos, como puede ocurrir en Valencia. En mi comunidad valenciana tenía unos hilos muy interesantes sobre el tema. Igualmente, ¿qué duda de las estaciones meteorológicas? ¿O qué es cosa del gobierno? Bueno, pues aquí tenemos un cambio de temperatura en Hungría, cuyo primer ministro lleva desde 2010 y su partido pues está en el mismo grupo parlamentario europeo que en Vox. Entonces, aquí de repente no, el clima no se ha enfriado. Y bueno, si quieren más medidas, aparte de la red meteorológica, pues tenemos la de los sondes meteorológicos, que dice que en distintas alturas de la troposfera está aumentando la temperatura y la estratosfera disminuyendo, o la temperatura superficial del Mediterráneo. Y ojo, y bueno, también tenemos las imágenes satelitales. Y ojo, a veces pueden poner datos del siglo XIX que son oficiales de AEMET, digamos, que están en informe y boletines climatológicos, pero claro, esas caritas no tenían la protección adecuada. Entonces los datos pueden generar muy altos. Igualmente, esto no niega el cambio climático porque recordemos que esos son registros meteorológicos, no climáticos. Y aún así, los estudios que se hagan con ese registro de temperatura entre 1850 y 1900, pues obviamente esos datos se tratan. Somos científicos, somos listos, hemos pensado en esto. Bueno, y este es un tema candente, sobre todo en verano, que es el tema de la supuesta manipulación de colores en mapas. Sobre esto estuve investigando un poco en el tema y bueno, pues me puse a ver vídeos de YouTube o del Archivo de Radio Televisión Española de mapas de colores en distintos años. Bueno, aquí tenemos un mapa del año 92 que podemos ver cómo este rango de 15 a 20 grados pues está en un rojo bastante oscuro, incluido este de 20, y este de 20-25 ya en morado. Esto lo ve alguien actualmente con una imagen actual y diría, madre mía, cómo se exageran las temperaturas. Y bueno, esto incluso de los años 80, que podemos ver 15-20 grados en amarillo, que comparando con una de 2022, pues incluso es similar.
¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos ordenadores más avanzados, podemos crear una rejilla en la que meter los datos de temperatura y obtenemos unos datos más claros de cómo cambia la temperatura en distintas zonas y podemos mejorar mucho más la escala de colores, que será más gradual que en estos mapas. Aunque lo que suelen hacer mucho es compararte mapas topográficos con estos mapas de gradientes de colores. Los mapas topográficos pues te muestran típicamente la temperatura que hace en determinadas ciudades y la mínima y la máxima. Y aquí pues, oye, yo quiero saber la temperatura que va a hacer mi pueblo. Y bueno, a veces te ponen, bueno, es que en Galicia pues, está en rojo y pone 20 grados, porque en Televisión Española, por ejemplo, suele poner la temperatura de las capitales de provincia. Y si a lo mejor te sacan alguna captura de pantalla del Windy, es que en el Windy, por ejemplo, que es una aplicación para visualizar el tiempo, lo que hace es un modelo global en el que te muestra las temperaturas desde la Antártida hasta el Sáhara. Entonces es normal que a lo mejor veamos los 22, 23 grados algo más rojo. Igualmente, el problema no son los colores, sino los datos. Ahora mismo nos estamos quedando sin colores con el aumento de temperatura. Entonces, con estas imágenes pues, se puede contrarrestar bastante bien. Y bueno, ya cerrando este tema de la manipulación de datos, pues tenemos el famoso tema del Climategate, que fue una filtración de correos electrónicos de científicos climáticos. Y bueno, mucho se decía de que se estaban manipulando datos y demás, y sacaron esos correos de contexto. Luego hicieron unos estudios, más de, no sé si creo que más de 8 organizaciones independientes a esos científicos climáticos, como pueden ser universidades, Parlamento Británico, el Congreso de Estados Unidos, y ambas concluyeron y todas concluyeron que esos estudios, pues no, esos correos no se intentaban manipular, sino que estaban sacados de contexto y lo que se discutía es sobre el tema de datos climáticos y meteorológicos. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunas declaraciones de que no están en duda y, y no ha habido ninguna mala intención para manipular datos. Sí fue famoso otro caso similar, el Himalaya Gate, que en uno de los informes del IPCC, que creo que fue en 2007, 2006, que habló de un dato erróneo del derretimiento glaciar en el Himalaya, que decía que se derretirían todos para 2035. Esto fue un error, se corrigió y el IPCC acabó cambiando los mecanismos de corrección en los siguientes informes. Entonces, para cuando lo saquen. Bueno, y ya vamos con el último, bueno, penúltimo, nos queda un último breve, pero que son los supuestos expertos que suelen más aparecer en vídeos en redes. Y bueno, aquí tenemos una batería de estos que suelen salir. Lo bueno es que una vez que te lo aprendas, van a repetir siempre lo mismo. Ian Plimer, por ejemplo, que aquí lo podemos ver en este tipo de cuentas que suelen frecuentar, que lo copian de cuentas americanas. Entonces, bueno, el Ian Plimer es un geólogo que trabaja en compañías de minas. Otro, Patrick Moore, es fundador de Greenpeace, no es científico. Boyon Lombard, lo siento si lo pronunciaba mal, es escritor y ambientalista y periodista, no es científico de clima. O John Coleman, fundador del Weather Channel, que lo podemos aquí dando un discursito negacionista, ya no trabaja ahí desde hace años y es periodista. Ninguno de los anteriores que he mencionado tiene ninguna publicación científica revisada por pares que nieguen el cambio climático y suelen fomentar los típicos bulos que hay. Y bueno, este me llama, hablando de Twitter, me llama la atención esta cuenta, que es Richard, que se habla a sí mismo como divulgador de salud mental y demás. Y bueno, esta cuenta lo que hace es publicar muchos tipos de cherry picking. Por ejemplo, decir que en una zona de la India el nivel del mar estaba más alto hace 5.000 años que ahora. Y también le pilló alguna vez paper de dudosa validez científica. Por ejemplo, este paper que puso así tan profesional y demás, era de una asociación climática negacionista en la que ellos mismos se revisaban los papers científicos, no estaban metidos, digamos, en famosas revistas científicas. Una cuenta que desmonta muy bien a estos bulos es la de 68, que tiene unos hilos en su cuenta de Twitter bastante bien, que recopila estos bulos típicos. Ecos del Futuro también lo hacía, ahora ambos están en Blue Sky Mastodon, pero 68 ha dejado sus hilos en Twitter. Pero bueno, cada vez que yo encontré un experto de esto, sobre todo si es extranjero, buscar el nombre de este y seguido de fact check, porque siempre hay muchas páginas, típico un maldito bulo, Reuters, que desmontan bien los argumentos estos. Y bueno, pues ahora
Esto sucede incluso en los premios Nobel. Tenemos dos premios Nobel, Ian Giver y John Clauser, que son premios Nobel de física, que son negacionistas. Y bueno, Ian Giver es un premio Nobel de física por investigaciones de física de estado sólido, que poco tiene que ver con la ciencia climática. Y bueno, pues te pone este típico vídeo de una charla que, que aparte de soltar bulos como que ¿cómo podemos medir la temperatura del planeta si no tenemos termómetro en todos sitios? Ignorando los satélites, por ejemplo. Pues dijo unos meses después que esa charla se la preparó el día antes buscando en Google, porque le dijeron que se preparara una charla. Entonces, para que veáis el nivel de conocimiento que tenía este hombre. Otro, John Clauser, premio Nobel de Física en 2022, por su trabajo en campo de la física cuántica en información. En la conferencia dio a hablar, hizo una conferencia, varias de hecho, y lo invitaron. Este vídeo de aquí creo que es de una conferencia en Corea, en el que le invitaron a hablar sobre su campo, sobre información cuántica. Y al final acabó dando una charla negacionista. Es como si yo ahora me pongo a hablar de embutido cuando me ha invitado a dar una charla de cambio climático. Y bueno, esto siempre contraponer con los premios Nobel que realmente han ganado eso, como son Manabe y Hasselmann en 2022. Bueno, pues toda esta gente se ha montado una coalición, la CO2 Coalition, que es un lobby que dice que el CO2 es bueno para la vida y niegan el cambio climático. Suelen publicar gráficos falsos y desactualizados, como este de temperatura en los últimos 10.000 años, o este de que dice que el aumento del CO2 retrasó el de temperatura. Claro, esto fue verdad, pero porque al principio aumenta la temperatura y el CO2 es controlado por otros factores como biológicos, pero luego, cuando aumenta más la temperatura, es la temperatura la que controla los niveles de CO2. Entonces, bueno, estos pues lanzaron una declaración de supuestamente 1.600 científicos que desmienten las emergencias climáticas con todo tipo de argumentos negacionistas. Por ejemplo, los que he mencionado, y bueno, si uno se pone a ver la lista, pues está creada por dos periodistas que fueron acusados de recibir sobornos de petroleras y la mayoría, creo que más del 50%, son bien ingenieros de compañías petrolíferas o son científicos que no trabajan en el campo de la climatología o tengan papers revisados por pares que refuten su teoría. Y bueno, decir, el CO2 es bueno hasta cierto punto, obviamente, igual que el oxígeno, si aumentáramos hasta un 40% nos mataría a todos. Igual que el efecto invernadero nos mantiene con vida y que esto no sea una glaciación, pero si aumenta esos gases de efecto invernadero, pues aumenta esto. Y bueno, pues esto, pues ya tenemos nuestra propia Spanish version, salido de Horizonte, cuarto milenio, y que bueno, ha tenido este programa pues ha difundido bastante bulo. Por ejemplo, esta gráfica de temperatura media anual para hacerla pasar como que no ha aumentado la temperatura en España. Ya el hecho de la elección de ejes pues, es bastante dudosa y le falta pues, la más básica regresión lineal. Y bueno, pues uno de los colaboradores, junto a otros científicos en otros campos que no son de cambio climático, pues han creado la Asociación de Realistas Climáticos, que intenta alejarse de los alarmismos climáticos. Pero toda esta gente lo que hace es propagar estos bulos de lo que he estado hablando hasta antes. Entonces, bueno, tuve una conversación con su presidente en Twitter, la recopilé en Blue Sky, hablando de cambio climático y bueno, pues dijo que él tiene doctorado en bioquímica, eso no le impide investigar en cambio climático y puede hacerlo aunque no tenga currículum vitae del tema. Ha escrito un libro, eso pues le ayuda como frente a eso de publicar un paper refutando sus teorías. Su libro dice que, bueno, que el cambio climático es cosa de cambios en la radiación solar. Cuando le planto el tema del forzamiento radiativo del IPCC, que enseñé antes, pues dice que eso es mentira, que eso no vale para nada, pero sí les vale otros puntos del IPCC. Entonces, estos van a jugar mucho a este estudio me lo creo, este estudio no me lo creo. Y bueno, hay diversos canales en Telegram disfrazados de ciencia verdadera. Otro, el del colaborador de Cuarto Milenio, pues aunque es doctor en climatología, no tiene nada publicado sobre cambio climático y bueno, en algunas publicaciones parece que no sabe la diferencia entre tiempo y clima, usa lo del el bulo del periodo medieval cálido y hasta cree en las cabañuelas. Y bueno, hay un canal, Ecodiubu, en Instagram que refuta bastante bien tanto esas teorías como la de los chemtrails, porque los canales de chemtrails triunfan bastante más en redes sociales. Esta, por ejemplo, tiene 14.000 seguidores, 14.000 suscriptores y otros tenían solo 5.
Y bueno, ya para finalizar, pues hablemos de los patinazos de divulgadores españoles, porque sí hemos tenido divulgadores españoles que han tenido fallos. Y además te lo suelen poner mucho estos perfiles negacionistas. Por ejemplo, Carlos Duarte afirmó en distintos artículos que el Ártico se quedaría sin hielo en 2015, 2018, 2020. No sé en qué estudio se basó, porque el IPCC no dijo esto. He estado investigando un poco y parece que la confusión viene de que Al Gore dijo algo parecido, pero claro, esto fue basado en las conclusiones que hizo un científico, Wachowski, que dijo que en un rango de posibilidades era que que el Ártico se quedase sin hielo en torno a 2013-2015. Y esto estoy hablando en torno a 2007. Y bueno, este es uno parecido, pero también tenemos otro reciente que habla del colapso del amor, que seguro que os ha sonado. Ha habido un montón de estudios del tema del amor. Y bueno, dijo un divulgador, Antonio Turriel, que de Montpellier para arriba todo sería nieve en caso de colapso del amor, lo cual es mentira. El propio autor de ese estudio dijo que no ocurriría, que ni tampoco una pequeña edad de hielo, que lo que ocurriría sería que habría un enfriamiento en esta zona, incluso en los peores escenarios de cambio climático, no habría una pequeña edad de hielo. Además que para eso se necesitan varias decenas de años. Y bueno, pues con esto hubo polémica, porque Antonio Turiel dijo que eso no lo había dicho, y bueno, luego pues hubo otra entrevista en El País, acusó de manipulación al periodista, y hasta el periodista tuvo que publicar esos audios. Entonces, con esto hay tema. Y bueno, pues claro, por culpa de estas declaraciones, un montón de medios pues empezaron a decir que habría una glaciación pronto. Y esto recuerda a otro caso similar, que es en los años 70, muchos medios publicaron el tema de que habría próximamente una era de hielo en los años 70, cuando la mayoría de estudios, aquí podemos ver un ejemplo de ese tipo de artículos, cuando la mayoría de estudios lo que hacían era que iríamos a lo contrario, que iríamos a un calentamiento. Entonces aquí podéis ver en esta gráfica que he sacado de Skeptic Climatic que la mayoría lo que hablaban eran de un calentamiento, sobre todo en la década de los 70. Entonces esto es un bulo muy extendido. Y bueno, siempre que os pongan recortes de periódico es muy fácil encontrarlo igualmente. Podéis contrarrestarlo con cualquier noticia alarmista y siempre preguntar al negacionista de qué estudio ha sacado esto. Y cuidado con las películas catastrofísticas como El día de mañana, que han perjudicado con el tema del freno del amor. Y bueno, pues luego se crean este tipo de bulos que hablan de unas supuestas predicciones. Esta, por ejemplo, es cierto en Edad de Hielo en el año 2000, que podría ser cierto si hacemos caso a los medios, pero no a los estudios científicos. Y bueno, todo tipo de bulos relacionados con recortes de periódicos que no hablaban en las noticias de esto. Y bueno, por ejemplo, del Mundo, que hablaba del Mediterráneo sin playa, luego admitió el propio periódico que no se basó en ningún estudio, y era un bulo. Y hasta aquí la charla. Muchas gracias por escucharme. Y Muchas cualquier gracias. cosa, cualquier estudio Sí, o hilo y demás, me podéis pedir la presentación. muchas gracias, Enrique. Yo, mientras se animan nuestros participantes, te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuál es la estrategia general de AEMET cada vez que aparecen ciertos bulos? Porque, bueno, estamos muy acostumbrados a verlos. Algunas cosas son bulos, otras no son tanto, son discrepancias científicas. En muchos casos, algunas de las afirmaciones lo único que demuestran es la propia ignorancia del que lo presenta. Y en cambio, bueno, en otros casos, bueno, pues hay puntos de vista científicos discrepantes y eso es una cosa que siempre ha existido. La pregunta en concreto, ¿cuál es la estrategia general de AEMET en todo este tema? Bueno, yo voy a poder hablar desde el punto de vista de las redes sociales. Lo que hacemos es que normalmente si empieza a aparecer en un montón, si se vuelve importante, no solo a nivel de un tuit que se vuelve popular, sino que aparezca en distintos medios, pues lo que hacemos es optar por la divulgación, como por ejemplo el tema este de las predicciones estacionales, lo que hicimos fue divulgar sobre el tema de la probabilidad, porque mientras algunos intentan reducirlo, a, como dije, el tema de la primavera meteorológica, nosotros no entramos digamos, a combatir directamente, sino para aprovechar para divulgar del tema.
con el tema de la DANA, pues lo que hicimos desde AEMET Divulga pues, fue aprovechar un hilo sobre predicción meteorológica para que la gente pueda comprender la ciencia que hay detrás. Sí hay otros casos, como lo que hace en Comunidad Valenciana, que sí intentan contraatacar con estudios climáticos. Entonces se puede abordar de distintas maneras, siempre desde el respeto, y la importancia pues ya se tiene que discutir entre los que están dentro del área de comunicación, redes sociales y demás. Por ejemplo, el tema este de que en ingeniería no solemos entrar, pero cuando vimos que en plena Dana de Valencia ese vídeo de que un radar había desviado las nubes, había llegado a las 3 millones de reproducciones, obviamente pues había que decir algo. Entonces, claro, hay que juntar un poco con este tema de importancia, de si lo que vamos a hacer provoca más ruido o si eso se pasará. Sí, Entonces, bueno. Has hablado del respeto y la benevolencia. En algunos casos es difícil tener benevolencia, porque estamos hablando de una ignorancia ya que raya en lo irrisorio. Muchas cosas, muchas de las opiniones que hay, pues lo que demuestran es un conocimiento cero de las probabilidades, de la interpretación estadística, la extrapolación de la percepción propia. Cuando uno habla del nivel del mar, pues lo único que normalmente ha visto es el nivel del mar al lado de su pueblo y no del nivel medio del mar, que eso es otra cosa, eso es un constructo complejo, como hacer el nivel medio del mar, ¿no? Entonces, lo de la benevolencia que parece que practicáis, parece en muchos casos difícil, me parece a mí. Claro, bueno, también hay que tener en cuenta el tipo de respuesta. No es lo mismo en una respuesta que nos digan genocida, nos estáis fumigando. Sí. Obviamente no vamos a contestar con un hilo de divulgación, pero Mm. si, por ejemplo, nos dicen, yo qué sé, como cuando ocurre con la Comunidad Valenciana, oye, que la isla de calor urbana está haciendo que esas temperaturas pues estén sobreestimadas. Entonces, bueno, pues ahí sí que hay que actuar y bueno, decimos, oye, que este estudio dice estas cosas. Mm. Gracias. Gemma tenía la mano levantada. Adelante, Gemma. Sí, sí. Hola, hola. Enrique, muchísimas gracias por todo lo que nos has expuesto, porque además, para los que no me conocéis, soy Gemma Morales y trabajo en AEMET, soy compañero de Enrique. Yo estoy en el área de modelización y justamente le quería agradecer toda esta exposición que nos ha hecho, porque muchos de nosotros en algún momento dado también nos tenemos que enfrentar a este tipo de debates y nos has proporcionado un argumentario perfecto que me voy a aprender de memoria para intentar contrarrestar. Pero claro, yo no sé si tienes algún consejo para aquellas personas que directamente no están abiertas a ningún tipo de debate, porque directamente te van a acusar con que todas esas pruebas que tú muestras te van a decir que son falsas, que están manipuladas, que esa gráfica la has hecho tú, que ese paper a mí no me dice nada, ¿sabes? O sea, que directamente ni siquiera van a querer escucharte. O sea, en mi caso, bueno, directamente hasta luego, me voy y ya no puedo continuar por aquí. ¿Tú tienes algún consejo para enfrentarte a esa gente? Aquí, de ¿O hecho, tenemos directamente dos tipos. ignorarles? ¿O es como un debate estéril, ¿no? Con ellos. Claro, aquí tenemos hecho dos tipos. En ese caso, pues hay que recurrir al argumentario que puse al principio de si usted tiene una teoría mejor, unos datos mejores, pues preséntelo y por los términos que sea. Si quiere presentarse unas elecciones para cambiar métodos, pues lo hace. Puede escribir un paper, porque si una teoría tan revolucionaria, a todo el mundo le debería hacer caso. Pasó con la relatividad general. Y bueno, también tenemos el caso contrario, que es, por ejemplo, estos realistas climáticos me decían, venga, vamos a hacer un debate. Y claro, yo si ahora veo que este hombre no tiene la formación necesaria porque me dice
Me dice, oye, que yo no tengo formación en clima. Pues obviamente no es un debate, es una tertulia. Un debate se hace entre dos personas que No. saben sobre un tema. Y aparte, esta gente siempre te van a sacar algo, un estudio. Da igual, que tú no sabes cómo la modificar. A mí me pasó que me sacó una encuesta de meteorólogos de una asociación americana, que el 35% decían que el cambio climático no era antropogénico. Y claro, luego miré una actualización, era de 2012, miré una actualización de 2016. Y eso no es lo que ponía, era un 3% los que negaban completamente, un 3, un 5%, porque luego estaba por niveles de, digamos, de me creo un poquito de esto, no me creo esto. Entonces siempre te van a sacar algo nuevo. Ahora, lo contrario, pues va a ser difícil porque si no se creen nada, aunque haya datos y demás, Ya. es el problema del siglo XXI, podríamos decir, porque esto está a todo nivel. Podría mirarte esta de la que ya como discutí con conspiracionistas, pero eso. De todas maneras, recordemos que Twitter es una burbuja en torno a lo general, en torno al mundo real. Ya. Bastante complicado enfrentarse a esto y además que es que lleva un esfuerzo, pero bueno, que lo tenemos que hacer, ¿eh? Lo tenemos que hacer. Además, hay que añadir que a lo mejor no estás hablando con una persona de verdad, puede que estés hablando con un bot. Que de eso se han hecho ahora unos estudios interesantes de granjas de bot que se hacían en otros países y empezaban a soltar. Por ejemplo, vi a una persona que era un indio agradecer a Emmet la gestión de la dana. No se sabe por qué, pero bueno, si hay una cuenta que se llama en CD Context, que surgió a partir de negacionistas autocontext, que analiza muy bien esos temas de información. La negacionista pues intenta ridiculizarlo, y la de CD Context después hace intenta estudiar con profundidad eso. Muchas gracias, Gemma y Enrique. ¿Alguna cuestión más? Si no, bueno, pues pregunto yo. Oye, yo quería saber cuánta gente hay ahora mismo en AEMET detrás de mantener las redes sociales en general, Bueno, porque pues me sospecho que hay bastantes. bueno, obviamente no voy a revelar información de nombre ni nada, sobre todo No, como no, no, está no, el no, no, tema. no, si no quiero saber nombres, quiero saber, vamos, el número, quiero decir, si es 1, 10, 15, 3. Pues yo creo que podemos ser en torno a 10, 15 personas, un poco combinado con lo que hay en el área de comunicación, e incluso gente que estamos de otras áreas que podemos apoyar. Yo, por ejemplo, en el tema divulgativo hay temas a los que no llego. Por ejemplo, para el tema de la infografía de predicción estacional, estuvimos coordinándonos con el área de clima y de modelización, porque nos estuvieron ayudando a cosas que no llego. Sí, no, Entonces, es bueno, que somos de distintos ámbitos. sí, no, es que me llama mucho la atención el número, que es relativamente alto, entre los de comunicación que están en la unidad, más los que estáis trabajando en otras unidades, más delegados que también entran por ahí con Es estos por eso que el temas. número varía, Sí, porque si hablamos de redes sociales a nivel nacional de gestión, pues seremos en torno a unos 13, 14. Algunos participan menos y otros más. Y luego, pues obviamente hay que sumarle todas las cuentas autonómicas y demás. sí, te lo pregunto porque se lleva una cantidad de recursos no despreciables en el contenido, en el personal de AEMET, comparado con recursos que al final se acaban detrayendo pues, de otras tareas y en muchos casos, pues bueno, tiene mucho que ver con intentar paliar los efectos de una serie de noticias, bulos que circulan por ahí, que realmente es una tarea, vamos, ingente, sobre todo cuando se trata de personajes que me da a mí la sensación de que por mucho que les argumentes da igual. O sea,
da absolutamente igual, porque bueno, se anclan en una determinada posición, la que sea, y son inamovibles. O sea, que yo no sé hasta qué punto gastar esfuerzos y energía. No, te lo digo por mi experiencia personal. O sea, que muchas veces ya me cansan intentar convencer a alguien de algo absurdo, y ya esta benevolencia o esta comprensión inicial, pues cuesta mucho mantenerla, y lo mismo que tienen una posición muy clara respecto a algunos temas, sobre todo pues porque tienen una percepción muy personal. Todo el mundo tiene una percepción del clima, del tiempo, de los eventos extremos, una experiencia personal que muchas veces se extrapola. Y la ciencia no es eso. O sea, porque ya mi posición muchas veces es, bueno, preguntarle qué opinan de los muones que llegan a la Tierra o de los neutrinos, a ver que me den su opinión sobre algún tema, o sobre Internet, que seguramente la mayoría de los que opinan apenas saben cómo funciona Internet, por no hablar de otras muchas cosas. Claro, eso es interesante, sobre todo en el tema este de la geoingeniería y las conspiraciones, porque mucha gente te dice, ¿qué es lo que veo? Veo que cuando pasa una tormenta, pues veo esas estelas de condensación, y claro, luego le dices, oye, que tu móvil está recibiendo unas ondas invisibles por las que te pueden permitir llamar. Entonces, no Y se paran eso, ni a pensar en eso. y eso no se plantean, no lo discuten. Que... Claro. Muy Entonces, por bien. eso siempre discutí con él. Yo me he pasado prácticamente, estudiando todo esto para esta charla, me he pasado prácticamente todo el mes de marzo discutiendo con negacionistas para intentar deducir un poco cómo funciona esta gente. No vas a poder convencerlos. Y bueno, pues más a nivel de científicos estos negacionistas, pues te va a intentar invalidar todos los estudios que no le convengan. Luego, pues si uno lo compara con los debates de verdad científicos, pues va a ver en torno a la modelización climática hay un montón de debates, pero no se está debatiendo en la comunidad científica el tema de si el CO2 está causando el cambio climático. Hay otros muchos debates que no se trasladan a las redes sociales. Entonces, claro, da una sensación de que los debates negacionistas son mayoritarios, pero no. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay nada más, te agradecemos tu participación, y muchas gracias a todos por asistir a este encuentro, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego.